Buen día, profesor y compañero. Hoy el estudiante Victoria le va a hablar un poco de lo que son los triángulos oblicuángulos. Concepto: los triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen ningún ángulo recto, es decir, que todos sus ángulos internos son mayores o menores a 90 grados, pero nunca llegan a ser iguales a este. Características: algunas de las características principales de este tipo de triángulos es que, como ya lo había mencionado antes, que no tienen ningún ángulo igual a 90 grados, o sea, ninguno de sus ángulos internos es igual a 90 grados. Otra característica sería que puede ser de dos tipos: acutángulo y obtusángulo. El acutángulo nos dice que todos sus ángulos internos son agudos o menores a 90 grados. Y el obtusángulo nos dice que uno solo de sus ángulos internos es mayor a 90 grados. Resolución: dado que este tipo de triángulos no tiene ningún ángulo recto, no se puede utilizar el teorema de Pitágoras para su resolución, así que se utilizan dos métodos que son la ley del seno y la ley del coseno, como lo puede ver aquí. Otra característica que puedo mencionar sería que la suma de sus ángulos internos siempre es igual a 180 grados. Y por último, que para calcular su área se necesita el uso de la fórmula de Herón. Como puede ver aquí, esta sería la fórmula de Herón. Elementos: los elementos de un triángulo oblicuángulo serían ángulo interno, que se miden en grados y se denotan por las letras A, B y C mayúsculas. Otros serían sus lados, que estarían denotados por las letras A, B y C minúsculas, y cada lado es opuesto a uno de los ángulos internos. Y por último, los ángulos externos. Los ángulos externos del triángulo se forman al prolongar uno de sus lados y se pueden denotar por las letras E, D y H. Ejemplo explicativo: procederemos a aplicar la ley del coseno. Imagina que tenemos un triángulo con un ángulo A de 40 grados, un lado opuesto A de 8 centímetros y un ángulo B de 75 grados. Aquí hay una pequeña ilustración del triángulo con los lados y los ángulos. Primero, podemos usar la ley de los senos para encontrar el lado opuesto del ángulo B, o sea, el lado B. La ley de los senos nos dice que la razón entre la longitud de un lado de un triángulo y el seno de su ángulo opuesto es constante. Entonces lo tendríamos así: lado A entre seno del ángulo A es igual a lado B entre el seno del ángulo B. Sustituyendo los valores conocidos, tendríamos que 8 centímetros entre el seno de 40 grados es igual a B, o sea, lado B entre el seno de 75 grados. Entonces, resolviendo para B, lo tendríamos de esta manera: B es igual a 8 centímetros por seno de 75 grados entre seno de 40 grados. Al final, el lado B nos estaría dando 12,93 centímetros de longitud. Una vez tenemos el valor del lado B, podemos encontrar el ángulo C, utilizando el hecho de que la suma de los ángulos de los triángulos es 180 grados, como puede ver aquí. Usando esto, el ángulo C nos estaría dando 65 grados. Finalmente, para encontrar el lado C, podemos utilizar nuevamente la ley de los senos, de la misma manera que se utilizó antes. El lado A es igual al seno del ángulo A es igual a el lado C entre el seno del ángulo C. Sustituyendo valores conocidos, lo tendríamos así: el seno del ángulo C sería igual a 65 grados. Entonces, resolviendo para C, nos quedaría así: 8 centímetros por el seno del ángulo C, que sería 65 grados, como ya lo he mencionado, entre el seno de 40 grados. Al final, el lado C nos estaría dando 11,27 centímetros de longitud. Procederemos con la ley de los cosenos. Si suponemos que tenemos un triángulo con los siguientes lados: A, B y C, el lado A nos mide 7 centímetros, el B 10 centímetros y el C 5 centímetros. Lo podríamos resolver de esta manera: si queremos encontrar el ángulo opuesto al lado C, la ley de los cosenos nos dice esto: que el lado C al cuadrado es igual al lado A más el lado B, ambos al cuadrado, menos 2 por el lado A por el lado B por el coseno del ángulo C. Entonces, despejamos y empezamos a resolver para encontrar el ángulo C. Nos quedaría de esta manera:
el lado a al cuadrado más el lado b al cuadrado menos el lado c al cuadrado es entre 2 por el lado a por el lado b. Sustituimos con los valores que conocemos y nos quedaría de esta manera. El coseno del ángulo C sería igual a 7 centímetros al cuadrado más 10 centímetros al cuadrado menos 5 centímetros al cuadrado. Todo esto entre 7 por 2 por 10. Luego realizamos las operaciones necesarias para calcular el valor del coseno de C. O sea, resolvemos esto. Y esto nos estaría dando aproximadamente 0,9. Una vez tenemos el valor del coseno de C, se debería de utilizar la función inversa del coseno, o sea, coseno menos 1 o a coseno, para resolver el ángulo C en grados. Esto nos estaría dando aproximadamente 25,84 grados.